Commandments. I've tried to build my life on the Ten Commandments. But what does it mean to truly live out those Ten Commandments? The Apostle Paul wrote in Romans 13, the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. The Hindu student who sits in a classroom is our neighbor. The Buddhist student who sits in a classroom is our neighbor. The Sikh student who sits in a classroom is our neighbor. The atheist student who sits in a classroom is our neighbor. And we are called to love them as ourselves. But if this bill passes, we're going to put a poster on the wall of that classroom that says, "Thou shalt not worship any God before me." We're putting up a poster that says their religion is inferior. We're putting up a poster that says their faith is not welcome here. It's hard to be different as a kid. Y lo acaba de escuchar, lo acaba de ver en pantalla. Se trata del legislador de Texas, James Talerico, hablando acerca de esta nueva propuesta de ley que se está presentando en el gobierno tejano, que busca obligar a todas las escuelas públicas de Texas a colocar los 10 mandamientos en los salones de clase, y ya fue aprobada el día sábado en una primera votación. Si esta medida se confirma en una segunda ronda, Texas se convertiría en el tercer estado en tener este tipo de legislación. Y por supuesto, esto también parece para muchos una estrategia de parte de los republicanos también para estar alejando un poco a otros estudiantes que no pertenezcan ya sea a Estados Unidos o a la religión católica o ya sea cristiana también para estos mandamientos. Y así como lo hemos estado viendo este conflicto que se vive entre Donald Trump y Harvard sobre los estudiantes migrantes, ver cómo podemos todavía alejar un poco más a los migrantes de estas escuelas públicas, ya que sabemos el Estado invierte en ellas. Pero bueno, vamos a ver cuál es el contexto, las reacciones y las implicaciones de esta nueva propuesta de ley. Alejandra Bendaño nos tiene los detalles. En Estados Unidos, la educación pública está basada en principios laicos, lo que significa que las escuelas no deben promover o favorecer ninguna religión específica. La primera enmienda de la Constitución estadounidense establece la libertad de religión. Sin embargo, también establece la separación entre la Iglesia y el Estado, principio que se aplica a la educación pública. Sin embargo, este hecho quedaría en duda, pues una propuesta de ley que obligaría a las escuelas públicas de Texas a exhibir los 10 mandamientos en las aulas fue aprobada el sábado pasado en una votación preliminar. Por lo que, si se ratifica de manera definitiva, Texas se convertiría en el estado más grande del país en imponer este tipo de requerimiento, siendo Luisiana y Arkansas los primeros dos estados que cuentan con legislaciones similares. Aunque en el caso de Luisiana, su aplicación ha sido suspendida tras una resolución judicial federal que la consideró inconstitucional a primera vista. La votación en Texas se dio poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se dividiera 4-4 sobre la legalidad de una escuela charter católica financiada con recursos públicos en Oklahoma, pues en años recientes, decisiones judiciales han abierto la puerta al financiamiento estatal de instituciones religiosas, medidas que son promovidas mayoritariamente en estados conservadores para incorporar prácticas religiosas en la educación pública. Quienes respaldan la presencia obligatoria de los 10 mandamientos en las aulas argumentan que estos principios forman parte de las bases del sistema judicial y educativo estadounidense y que deberían estar visibles. Sin embargo, algunos detractores, incluidos líderes de distintas denominaciones cristianas y otras religiones, advierten que estas medidas podrían vulnerar la libertad religiosa de estudiantes y personal escolar. El proyecto establece que las escuelas públicas deberán colocar en cada aula un cartel de 41 por 51 centímetros o una copia enmarcada de una versión específica en inglés de los 10 mandamientos. Sin
embargo, sus interpretaciones y traducciones varían entre religiones, idiomas y comunidades, por lo que pueden diferir de lo que se enseña en hogares o lugares de culto. Cabe recordar que este año decenas de líderes religiosos cristianos y judíos firmaron una carta en la que manifiestan su oposición al proyecto, señalando que Texas cuenta con miles de estudiantes pertenecientes a otras creencias que podrían no identificarse con los 10 mandamientos. Actualmente, el sistema público educativo de Texas atiende a casi 6 millones de alumnos en aproximadamente 9,100 escuelas. Para Milenio Noticias, Alejandro Avendaño.